Allí estábamos, perdidos, sin Dios y sin esperanza, confundidos. Allí estábamos, ciegos. El enemigo nos tenía atado, encarcelado. Ciego estábamos a la luz de Jesucristo y el Señor vino. Y siempre me gusta mucho lo que dice Ezequiel, de que el Señor pasó, nos vio sucio, desnudo, en nuestra vergüenza. Nos vio allí solo, desamparado, y nos tomó, y nos limpió, y nos puso vestidura nueva, y nos puso nombre, y tenemos herencia en Cristo. Y eso, hermanos, solo por la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo les recomiendo a la iglesia del Señor que corra, que los domingos corra para llegar temprano y que usted pueda disfrutar de lo que es el libro de Romanos, de una verdad tan extraordinaria como lo es la fe en Jesucristo, la justificación por la fe en Jesucristo, entender el Evangelio. ¿Usted quiere entender la fe en la que usted está? ¿Usted quiere entender lo que abarca su salvación, el perdón de Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Usted quiere afianzarse en el Señor? Porque, permítame decirle, hermano, a veces estamos aquí y estamos perdidos. Muchos pueden estar viniendo y están, porque ni siquiera saben lo que es la justificación por la fe, porque no saben lo que Jesús hizo, porque muchas veces no sabemos ni lo que representa cristiano, y las evidencias de ser cristiano muchas veces no se dan en nuestras vidas. Y a veces, aunque hemos estado aquí y físicamente estamos aquí, a veces no hemos hecho como el hijo pródigo. Le hemos dicho al Señor: ya que me limpiaste, ya que me diste conocimiento de tu palabra, ya que me diste las cosas materiales que tengo, ya que me diste salud, posición, familia, casa, carro, lo que sea, ahora dámelo. Dámelo, Señor, dame todo, que yo quiero disfrutar con el mundo. Y dice la palabra del Señor, yo quiero leer esa porción bíblica. Y se queda sentadito allí. Pero le recomiendo, le pido por amor a su alma, le ruego, si usted quiere ser de los que se levanten cuando Jesucristo venga a buscar su iglesia, que atesore, que corra a escuchar lo que es y encierra el libro de Romanos, porque su vida será cambiada, su visión será cambiada. Se va a ampliar el amor por Cristo. Se va a ampliar la dedicación y la entrega a Cristo. El libro de Romanos nos lleva a nosotros vivir rendidos a los pies del Señor. Porque estando nosotros en esa lista que se nos leyó en esta mañana, en el primer capítulo, estando nosotros allí, el Señor nos alcanzó. Y a veces no valoramos ese hecho de la justificación que el Señor hizo. Estando nosotros condenados a muerte, porque hemos visto y hemos empezado a ver en esta mañana que la paga del pecado es muerte,
Y nosotros habíamos trabajado en el pecado y el pecado nos había pagado muerte. Entonces Jesús, que lo único que nos esperaba era la muerte eterna. Y el juez justo, Dios, la sentencia también era muerte. Jesús viene ante el Padre y lo que Él era, la justicia de Él, nos la pone a nosotros. El pecado Él lo en la cruz del Calvario. Y entonces nos presenta ante Dios justo. Eso, hermano, hay que ir cada día aprendiéndolo. ¿Qué es el Evangelio? Que tú y yo tengamos una definición clara de lo que es el Evangelio. Lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando nosotros entendamos todo esto, hermano, nada ni nadie, atienda lo que le digo, nada ni nadie, como dice esa misma palabra, ni lo presente ni lo porvenir, ni aflicción, ni enfermedad, ni pobreza, ni los sentimientos, ni las emociones, nos va a separar del amor de Cristo. ¿Usted quiere entender eso, aprender todo esto? Entonces mire, corra por lo que Dios, el Señor, ha puesto en sus manos, en su vida, la salvación. Descuidemos una salvación tan grande como esta. No la descuide, iglesia, no la descuide. Dice esta palabra, parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Días después, todo, el hijo menor recogió todos sus bienes a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Yo no sé cuántas veces yo he traído esa palabra. Y mire, esa no era la palabra. Pero yo no sé por qué fui inquietada esta mañana en la oración, en la madrugada, a hablar de esto. El Señor nos ha venido hablando del hecho de que el Señor viene pronto. Yo no sé si usted lee noticias, escucha, está enterado de lo que está pasando en el mundo. Yo no sé si usted está leyendo y escuchando lo que está pasando a nivel mundial y todo está gritando que Cristo viene. Se supone que se dijera un amén que retumbara todo esto, porque amén es así sea. Ven, Señor Jesús. Pero me preocupa el hecho de que la iglesia en sentido general ha venido como poniendo a un lado esta verdad. Y el Señor nos ha venido hablando y nos habló de las 10 vírgenes, las que estaban listas, las que no estaban listas, las que todas juntas estaban en el mismo lugar. Todas estaban quizá congregándose, todas estaban allí, quizá leyendo la palabra, todas habían salido a recibir al esposo.
pero solo 5 estaban preparadas para ese momento crucial, aunque todas habían salido a recibir al esposo. Y eso nos habla a nosotros de que se puede dar el caso de que en la iglesia del Señor, en sentido general, muchos salgamos a recibir al Señor y estemos congregándonos y estemos en la iglesia del Señor, pero no todos estemos preparados para irnos. Y en sentido general, muchas iglesias están hablando de un evangelio donde se le promete al cristiano cosas en este mundo, en ahora, aquí y ahora. Ahora te prometo viaje, bendiciones, casa, carro, dinero, negocio, todo se le ofrece al cristiano y se le está ofreciendo aquí y ahora. Cuando el evangelio de Jesucristo nos habla no de aquí y de ahora, no habla de una eternidad. No habla, la palabra del Señor dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él no nos negó que íbamos a atravesar momentos difíciles. Él sí nos asegura que nos iba a venir a buscar, viene a buscarnos, que fue y está preparando lugares para nosotros y que pasaremos la eternidad con Jesucristo. Allí dice la palabra, aquí van a llorar, aquí hay muerte, aquí hay dolor, aquí hay desesperación, aquí hay crisis. Allá no habrá lloro, las lágrimas se irán, no habrá más muerte, las tinieblas desaparecerán porque la luz de Cristo nos alumbrará. Todo eso nos lo promete el Señor mañana cuando Él venga. Así que, hermanos, si está atravesando cualquier situación, no es motivo para decirle al Señor, dame lo que es mi herencia, que me voy. Dice esta palabra que este hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo, mira, dame los bienes que me corresponden. Y dice la palabra del Señor que él le repartió los bienes. Después de algunos días de esta conversación, dice la palabra que el muchacho juntó todo lo que se le entregó, lo que tenía, y se fue lejos a una provincia apartada. Mire, y yo no sé qué está ocurriendo en la iglesia del Señor, pero son muchos los que están diciéndole al Señor, dame mis bienes, dámelo, dámelo, que yo lo quiero disfrutar apartado de ti. Dame mis años de juventud, yo quiero apartar, y empiezan los jóvenes a apartarse del Señor. Las damas, los caballeros, todo, los adolescentes, todo. Dame, Señor, dame lo que me corresponde. Dame lo que he recibido de ti, dámelo. Y entonces empezamos a alejarnos del Señor. Empezamos a alejarnos de una manera que ni siquiera el Señor sabe dónde estamos. Empezamos a alejarnos, a veces hemos recibido empleo y le digo, Señor, dame ese empleo, y me alejo de Él. A veces recibimos bendiciones materiales de negocio, de dinero, casa, carro, lo que sea, y ahora, Señor, entrégame eso, Señor. Y me aparto lejos del Señor. Y ya no es el Señor lo primero, sino que ahora hay cosas más importantes. Y
Fui inquietada con esa palabra. Porque de verdad, hermano, aunque tú no lo creas, el Señor está a la puerta. Está a la puerta. Y yo creo que muchos de la iglesia del Señor han empezado a decirle, dámelo. Y se han ido, y dice la palabra que este muchacho se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todo lo que tenía. Desperdició. Porque lo único que se hace lejos del Señor y con lo que nos da el Señor es desperdicio, es desperdiciarlo, es botarlo. El Señor viene y nos limpia. A veces hacemos chiste aquí y mostramos algunas fotos de nosotros cuando llegamos al Señor. Y de verdad que da pena cómo llegamos al Señor. Wow, yo a veces cojo esas fotos y empiezo, y yo sola me muero de la risa de ver cómo éramos. Parecíamos, oiga, le estoy hablando de 37 años, 27, 20, 25, 20, 15, ancianos. Y yo le puedo decir que desde que el Señor vino a mi vida, el Señor puso gracia en la universidad, en los empleos que tuve, sin ser política ni hacer política por nadie, solo por Jesucristo. Yo pasé 5 generaciones de alcalde, de síndico ahí en el ayuntamiento, 5. Sin pedir empleo. Ellos me decían, por favor, quédese, la necesitamos. ¿Usted sabe quién hizo eso? Cristo. No era que yo era gran cosa, nada soy. Es la gracia de Cristo. Porque eso es lo que hizo el Señor. Puso cosas en nosotros. El Señor viene y nos da cosas y tenemos herencia en Cristo. Eso es lo que dice la palabra, que tenemos herencia en Cristo. Pero a veces entonces nosotros, el Señor nos va dando y le decimos un día, quizás sin palabra, dame lo que me pertenece. Y nos alejamos del Señor. Hermano, no hay nada más importante que Cristo. ¿Usted oyó eso, hermano? Nada es más importante que Cristo. El 31, ¿qué mujer decía? Me llenó mucho esto. Que las migajas que caen de la mesa del Señor siempre serán mejores y mucho más que todo lo que nos pueda ofrecer el mundo. Amado, muchos se están juntándolo todo, juntando todo lo que Dios le ha dado. Muchos están juntando todos sus negocios. Muchos están juntando todo su deleite, todo lo que quieren hacer allá. Y le están diciendo, Señor, dámelo. Yo quiero irme lejos de ti, Señor. Y allí entonces desperdiciarlo todo, porque nada vamos a lograr. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, porque llega ese momento, lejos del Señor,
Si le decimos y nosotros tomamos lo que Dios nos ha dado y nos alejamos, y entonces empezamos a malgastarlo perdidamente lejos del Señor. Oiga, dice la palabra del Señor que todo se va a malgastar como allí. Y cuando todo lo hubo malgastado, estamos hablando de que se gasta de una manera mala. Mal gastado. ¿Estás tú malgastando tu vida? ¿Estás tú malgastando lo que Dios te ha dado? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Un empleo, negocios, casa, familia. ¿Qué estamos haciendo? Relaciones sentimentales, ¿qué está haciendo? Ahora, Señor, ya yo tengo mi novia, mi novio, así que mira, Señor, yo te quiero lejos de esto. Ya yo me fijé en ese o en esa, así que tú por favor te me quedas allá. Yo quiero tener mi relación yo. Desperdicio, malgastarlo todo. Y después que se malgasta todo, porque llega ese momento, lejos del Señor, sin el Señor, llegará el momento en que empezará a faltarte todo. Oigan lo que le estoy hablando. Llegará el momento en que empezará a faltarnos todo cuando nos alejamos del Señor. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y empieza a faltar la paz que el Señor te dio. Y empieza a faltar la gracia que el Señor derramó sobre ti. Y empieza a faltar esa cobertura de Dios cada día sobre nosotros. Y empieza a faltar. Porque lo hemos malgastado. ¿Qué está haciendo con el tiempo del Señor? ¿Qué está haciendo con la salvación que Dios te ha dado? Y cuando comienza a faltarle, ocurre lo que dice aquí. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El que era heredero, el que tenía su futuro asegurado con su padre, el que tenía provisión que ese padre le había dado, dice esta palabra, que después que lo malgastó todo, lo desperdició, lo vivió perdidamente, empezó el hambre, comenzó a faltarle, entonces vino y se arrimó. Cuando una persona se arrima, es porque está en pobreza, en necesidad. Y y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y como se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, ese ciudadano de aquella tierra dio lo que tenía y lo que podía dar. Y el único lugar que le podía dar era una pocilga de cerdos. Atiéndeme los cerdos. Es lo único que puede hacer el mundo. Atiéndeme la pocilga. Atiéndeme mis cerdos. El que tenía herencia junto a su padre. El que tenía la bendición de su padre, el que lo tenía todo, el que tenía la posición de hijo allí con su padre, ahora lo había desperdiciado todo y se había arrimado a un ciudadano de aquella tierra.
Y dice la palabra del Señor que deseaba llenar su vientre con lo que comían los cerdos. Usted sabe la gente que yo conozco en todos estos años que eran herederos del reino y hoy están comiendo en pocilga en el mundo. ¿Conoce usted alguno? ¿Conoce usted alguno? Y deseaban llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero aún de eso nadie le daba, nadie le daba. Y eso es lo que hace el mundo. Nadie te da, al contrario, te quitan. Al contrario, jóvenes, te quitan. El mundo te quiere quitar tu gracia. Joven, dama y caballero, te quiere quitar tu estabilidad matrimonial, te la quiere quitar. Tu integridad delante de Dios te la quiere quitar. Jóvenes, señorita, su virginidad se la quieren quitar, y igual que a los jóvenes varones. Alguien me decía, hay una página donde se negocia ya en este tiempo la virginidad de las muchachas, porque es tan difícil, tan raro, que se negocia. Porque usted sabe lo que quiere el mundo, quitarla, no en el orden de Dios, sino como ellos quieren. A ti, dama, a ti, caballero, cuidémonos. Porque lo único que vamos a obtener es comida de cerdos. Pero dice la palabra del Señor que después que llegó esta situación tan terrible, tan grave en este muchacho, ocurrió algo que yo no sé, hermanos, ¿cómo está tu vida? La conoce tú y el Señor. Yo no sé lo lejos que está de tu Padre Celestial. Yo no sé si ha pedido tus cosas y la está malgastando allá en el mundo. Pero yo estoy segura de algo. Comenzará a tener hambre y empezará a faltarte la bendición de Dios. Y lo único que te están ofreciendo y te van a ofrecer es llenar tu vientre con lo que comen los cerdos. Pero aún así nadie te va a dar, nadie te va a dar. Pero dice esta palabra que este hombre, muchacho, volviendo en sí, en el 17 dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Él empezó a recordar lo que ocurría en la casa de su padre. ¿Cuánto de los que no son hijos sino jornaleros tienen abundancia de pan? Y yo era hijo. Y yo tenía mejor beneficio que ellos, mejor posición que ellos. Sin embargo, los jornaleros de mi casa tienen abundancia de pan. Porque, repito lo que Kemuel dijo, las migajas del Señor es mucho más que lo que nos pueda ofrecer el mundo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él empezó a razonar en su mente: Dios del cielo, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Es lo que nosotros debemos hacer. Correr
Este muchacho dice la palabra que dijo, mira, yo estoy muriéndome aquí. Yo estoy pereciendo. Me levantaré. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Aleluya. Hermano, iglesia, es tiempo de correr hacia Dios. Es tiempo de correr hacia Cristo. Es tiempo de que tú en esta hora veas valores que te está ofreciendo el mundo. ¿Y qué te ofrece Dios? ¿Qué te da Dios? ¿Qué nos da Dios? Me levantaré. Una determinación. Usted ve que le estoy diciendo que los domingos venga a aprovechar esta palabra que empieza a las 8 y a las 9. Empieza el estudio. A las 8:45 empieza. Por ahí ya terminamos la oración. Tome la determinación. Me levantaré. Iré a la casa de mi padre. Aquí hay hambre y allá hay abundancia de pan. Porque lo que va a encontrar es abundancia de pan. Me levantaré. Iré a la casa de mi padre. Yo no sé cuán lejos está del Señor. Y quizá tú digas, yo no estoy lejos. Hay evidencias que demuestran si estamos lejos o no. El Señor es tan extraordinario que en su palabra nos deja evidencia que tú y yo podemos pasar nuestra vida por ese sedazo, por ese espejo, como alguien enseñaba en estos días aquí, Kemuel, el domingo, en ese espejo, y podemos vernos a la luz de la palabra del Señor, y yo decir, si soy un hijo pródigo, si yo soy cristiano o si no lo soy. La Biblia nos dice, va marcando, vayamos, y volvemos ahorita ahí, pero vayamos a la carta de Juan, primera de Juan. Vayamos allí. ¿Usted quiere saber si usted es cristiano? Allí hay señales que dicen si usted y yo somos cristianos. No se lo tiene que decir nadie. El Señor le muestra allí en esta palabra. Es como en un camino, Él le va dejando señales que usted va mirando y dice, wow, mira, sí, por aquí mismo voy. Ahora sí, si no va siguiendo esa pisada, es para que usted y yo volvamos en sí como ese muchacho. Y digamos, espérate, yo tengo que correr hacia el Señor. Dice la palabra del Señor. En el Juan 1:5 empezamos. Y mire lo que dice allí. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El Señor nos está diciendo, mira quién soy yo. Yo soy luz. Al Dios que tú le sirves, al Dios que conoces, al Dios en el que tú crees, soy luz. No hay nada escondido, no hay tinieblas, no hay nada oscuro. Ahora en el 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Así que hay una señal clara para yo saber si yo tomé todo lo mío y me fui al mundo y no soy tan cristiano. Y no estoy preparada como las vírgenes prudentes. Y aunque me congregue, no estoy lista. La Biblia me deja marcas y señales para que tú y yo determinemos si somos o no somos cristianos. Me preocupa mucho eso. Porque, wow. Usted sabe lo que es que ocurre el rapto y que una parte de nosotros nos vayamos y otra se quede o nos quedemos por no evaluarnos a la luz de la palabra, por no volver en sí y correr hacia Cristo, por no leer esta palabra y poner mi vida al lado y decir, déjame ver, yo me voy a evaluar. Déjame ver las señales, las marcas, las evidencias que dicen que yo he nacido de nuevo, que puedo tener un padre, puedo tener una herencia en Cristo, puedo ser parte de lo que han de ser levantados. Pues dice, la primera señal es, mire, andar en luz. Primera señal que determina sí o no, si yo he tomado mi herencia y me he ido o no, o si soy cristiano, o si no lo soy, o si soy virgen imprudente, que prepara a media la vida espiritual, que se prepara a medias, que le sirvo al Señor a medias, que nazco a media. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, morir al viejo hombre. Nosotros somos nueva criatura y el Señor así lo da por sentado. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces el Señor está diciendo, mira, estas son las señales y yo quiero que tú estés pendiente, en otras palabras, porque sería muy triste. Muy triste. Estamos celebrando el mes pasado del nacimiento de Jesús hace 2000 años. Y hemos dicho y dijimos en ese mes que las profecías se fueron cumpliendo y todo se cumplió allí. Y que hay cosas que todavía no se han cumplido. En Cristo se cumplieron todo, pero eso, por ejemplo, lo de Apocalipsis. Y parte de lo que el Señor dijo cuando vino, que viene de nuevo, nosotros tenemos que esperarlo igualito como cuando Él vino la primera vez y nació y celebramos Navidad. Así que hasta pensemos si celebro Navidad, el hecho de que nació, pero no me estoy preparando mucho para que Él venga o me mande a buscar. Yo tengo que evaluarme eso. Así que, ¿está usted andando en luz? ¿Puede usted decir que su vida es transparente? ¿Podemos usted y yo decir que mi vida puede ser un libro que cualquiera puede leerlo? Y Dios nos está diciendo, tiene que andar en luz. Aunque cueste, aunque pese, hermano. La Biblia está diciendo, mira, si tú eres mi hijo, si tú eres parte de mi hijo, tienes que andar en luz porque yo soy luz.
No hay tiniebla, por eso es la necesidad de que a la luz de este espejo tú y yo nos evaluemos. Veamos qué estamos haciendo que quizás puede estar en tinieblas. Dice esta palabra que en Él no hay ninguna tinieblas. Y si yo digo que tengo comunión con Dios y yo quiero tener comunión con Dios, entonces dice esta palabra, es necesario que ande en la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y no practicamos la verdad. Hermano, tenemos que evaluarnos en esto de la verdad y la mentira. La Biblia dice que el padre de mentira es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y Dios es el Dios de toda verdad. Y si nosotros queremos levantarnos y decir, yo iré a la casa de mi Padre de nuevo, se hace necesario que nosotros veamos a la luz de esta palabra si yo tengo esa marca en mi vida. Va a costar muchas veces, va a doler. A veces nos van a tener por tonto, porque caminamos diferente al mundo, a los que andan en tinieblas. Pero se hace necesario, hermano, que tú y yo vayamos viendo las señales que determinen que yo he nacido de nuevo. Y que esas señales vayan marcándome como hija de Dios. Para que cuando Él venga, yo pueda ser una de las que me levante con el Señor. Hermano, volvamos en sí. Si estamos malgastando el tiempo, la sabiduría, los talentos que Dios nos ha dado, las cosas que Dios nos ha dado, volvamos en sí. Volvamos en sí, todavía es tiempo, iglesia, de correr hacia la casa de nuestro Padre. Pero es tiempo de que nosotros salgamos de nuestras comodidades. Allá en la pocilga, me voy a acomodar allí. Me voy a acomodar al mundo. Nada de lo que ofrece el mundo está en luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Nos limpia, iglesia, nos limpia. Es tiempo de ir mirándonos nosotros mismos. ¿Qué hay que tenemos que sacar? ¿Qué hay que tenemos que permitir que la palabra del Señor alumbre y saque de allí? Señor, ayúdanos. Mire, varias señales y nos vamos a quedar con la primera. Vamos a seguir con muchas marcas que determinan, señales, evidencia que determinan si yo soy de verdad cristiana, cristiano, si he nacido de nuevo. Si yo puedo levantarme, correr hacia mi Padre. Lo que Dios ha hecho, dice allí, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia.
Cada vez que nosotros nos exponemos a la luz de Cristo, esa palabra nos limpia, esa luz nos limpia. Pero cada vez que estamos escondidos a esa palabra, la posilga, el estar comiendo con los cerdos se hace evidente en nosotros. Pero al Señor podemos venir hasta con olor a cerdos y Él nos perdona. Podemos estar comiendo algarroba con los cerdos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todavía hoy, iglesia, hoy, amigos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo, pero usted sabe qué, amado hermano, le toca todo. ¿Y usted sabe qué? En Jesucristo le toca algo más que eso. Le toca el perdón de pecado. El perdón de pecado. Dice esta palabra, y terminamos, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Iglesia, desde este día que empezamos a ver las evidencias de un Hijo de Dios, de un Hijo que puede regresar aunque ha desperdiciado todo. Yo te invito a que tú pongas tu disposición a correr hacia el Señor. Que corra por tu vida. Que corra hacia Dios. Corre. Dice la palabra del Señor que este joven llegó y cuando su padre lo vio de lejos salió a alcanzarle. Eso hace Dios. Lo abrazó, lo perdonó, le puso vestidura nueva, le puso un anillo diciéndole: eres de mi propiedad. Mató el becerro gordo, había fiesta, porque su hijo perdido había regresado. Iglesia, muchos de la iglesia del Señor tienen que regresar de nuevo. Tiene que regresar. Tiene que volver en sí. Tiene que ver y volver y recordar y ver lo que está comiendo y recordarte de lo que hay en la casa de tu Padre. Corre hacia Dios. Corre hacia el Señor. Y si en esta mañana hay algún amigo, amiga, que entiende que necesita esa luz que le alumbre, esa sangre de Cristo que perdone todos sus pecados, y quiere pasar aquí al altar, o ahí donde está, quiere levantar tu mano y decirle: Señor, alúmbrame. Ven a mi vida, perdona mis pecados. Me arrepiento y me vuelvo a ti, Señor. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es lo único. Lo único. Esa sangre derramada. Y tu fe puesta en ese sacrificio, lo que Él hizo, es lo único que te puede salvar.
Es lo único que puede perdonar tus pecados. No hay nadie más. Nadie más. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.